En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación de la Buena Nueva según el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, versículos 54 al 58. En aquel tiempo Jesús llegó a sus tierras y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bendiciones a todos, paz y bien. Amigos y hermanos, nuevamente el hermano José Luis González les saluda. Meditemos juntos el Evangelio de este día. Ore conmigo. Señor Jesús, en este momento te pido que te derrames, que tu Santo Espíritu llene mi corazón con el fuego de tu amor, para poder entender, comprender, vivir y dar fe de esta palabra. En este pasaje del Evangelio veo reflejada mi tendencia a ponerte límites, a no confiar plenamente en que tú quieres y puedes estar presente en mi oración y en mi vida. Ante mi debilidad, ante la distracción, necesito de tu gracia para que nunca más desprecie la intimidad que puedo llegar a tener contigo en la oración. Gracias, Señor. Amén. Cuando dejamos que prevalezcan las comodidades de la costumbre y no le dejamos al Señor actuar y no reconocemos que el Señor nos sorprende y no le damos apertura a las sorpresas de Dios y no nos asombramos ante los milagros de Él, la fe se convierte en una letanía cansada, dice el Papa Francisco, que lentamente se apaga y se convierte en una costumbre. Sí, una costumbre social. La palabra asombro. ¿Qué es el asombro? El asombro es precisamente cuando sucede el encuentro con Dios. He encontrado al Señor. Leemos en el Evangelio muchas veces la gente que encuentra a Jesús y lo reconoce, siente el asombro. Y nosotros, con el encuentro de Dios, tenemos que ir por este camino, sentir el asombro. Es como el certificado de garantía que ese encuentro es verdadero y que no es una mera costumbre. Jesús venía de predicar de otros lugares, contando parábolas.
de intentar explicar en otras tierras que no eran la suya la importancia del reino de Dios. Llega a su tierra y no tiene mejor ocurrencia que entrar en la sinagoga y comenzar a explicarles a los suyos lo mismo. Pero la reacción que tuvieron no era la esperada. En principio parece de admiración, reconocimiento y orgullo del vecindario, pero no fue así. Termina siendo un reproche. En vez de admirarlo, reconocerle, sentirse orgulloso que había un profeta, que el mismo Dios en Jesús se hacía presente, no. Lo reprocharon. ¿De dónde ha sacado todo esto? Decían, pero sí conocemos a toda su familia y él desde pequeño por aquí andaba jugando. Pero bueno, lo reprocharon. Yo me imagino aquellas expresiones menos despreciativas. ¿Qué se habrá creído este? Y no quisieron hacerle caso raro, ni los de su casa. Esto es lo que menos hicieron caso. Jesús reacciona bien. Sabe que ninguno es profeta en su tierra. Sabe que ningún profeta es bien recibido en su tierra. No, eso no es ninguna novedad para él. No les recriminó ni se esforzó en convencerlo. Y lo que es más importante, no hizo allí muchos milagros porque aquella gente no creía en él. Les dejó en su incredulidad. Esa línea fina entre la fe y la incredulidad, muchos la traspasan. Son vecinos, decían tener fe y lo que tenían eran ritos, costumbres, repeticiones gestuales y rituales insatisfactorias. Pero creían que, preguntémonos nosotros, muchas veces estamos por ahí en ese camino. De todo hacemos en la iglesia, pero ¿qué creemos? Claro, sin menospreciar el Santo Rosario, sin menospreciar toda esa belleza de enseñanza que nuestra Santa Madre Iglesia nos da, pero hay que saberlo hacer, sí, con devoción, creyendo y esperando. Pero aquellos si no creían en él, ¿para qué perder el tiempo? Dijo Jesús. Les dejó con sus creencias viejas y no les predicó sobre la novedad del reino de Dios que requería abrir la mente, el corazón, estar dispuestos a cambiar de actitudes, pasar a una visión positiva propia de los que han escuchado las bienaventuranzas y creen en ellas. Estemos nosotros también alertas sobre ambas actitudes, sobre todo cuando el desánimo nos abate. No dejemos que nos golpee, no dejemos que dure mucho tiempo. Ay, es que estoy enfermo, ay, es que no hay qué hacer. Cuidado con el desánimo y cuidado con caer en la rutina de llamarnos cristianos. Nada más porque somos responsables de esto, de aquello, de lo otro, porque ayudo, porque digo, predico y hasta canto. No tengamos mucho cuidado. Busquemos siempre que el Señor nos asombre, nos encante. Saboreemos la palabra, deleitémonos en ella. Sé que no es fácil predicar a la familia, pero hay que seguirlo haciendo. Te llamarán loco, te dirán puritano, incluso entre la misma comunidad eclesial. Cuando tú te exiges a ti mismo, cuando tú te sientes que la palabra de Dios
no es solo por leerla, no es solo por decir que es buena o bonita, no. Es para vivirla. El Evangelio de Mateo, después del discurso de las parábolas que hemos leído en San Mateo 13 del 1 al 52, nos presenta a Jesús en la sinagoga de su tierra en Nazaret. Ahí está siendo rechazado por sus propios amigos, familiares. Es interesante, estamos en Nazaret, y Nazaret es el lugar de la fe, porque es el lugar de María. Ahí creyó ella, aceptó ella, dio testimonio de fe, esperanza y caridad, donde por primera vez la humanidad responde plenamente a Dios. Que se cumple en mí según tu palabra, dijo la Virgen María. Es el lugar de la adhesión al plan de Dios, pero también es el lugar de la incredulidad. Jesús no puede hacer muchos milagros por la incredulidad de su gente. ¡Ánimo! No hay que ser incrédulos. ¿Quiere usted ver el milagro? ¿Quiere experimentar una sanación, el toque del Señor a través de una oración? Créale a Él. ¿Quiere salir de ese problema? ¿Quiere usted prosperar en todas las áreas de su vida? Créale a Él. Él viene a hablar. Tenemos que escucharle. Él viene a hacer el milagro. Tenemos que creerle. Cuando Jesús llega a Nazaret, sus vecinos se sorprenden de dos cosas: de la sabiduría de su corazón y de la fuerza sanadora de sus manos. Esto es lo que llamaba poderosamente la atención de su persona. No es un líder cualquiera. Tampoco es un intelectual con una gran formación académica. No tiene el poder sagrado de los sacerdotes del templo. No es miembro de una familia de renombre, ni pertenecía a una élite de privilegios. Sin embargo, transmitía su experiencia de Dios de una forma totalmente nueva, bajo el signo del amor. Y es lo que debemos de hacer nosotros. Sí, amar como Jesús amó. Vivir como Jesús vivió. También nosotros estamos llamados a superar la desconfianza. O nosotros decidimos quedarnos solo en la exterioridad, en hacer cosas mecánicamente, como señaló el Papa Francisco hace algún tiempo. Dice el Papa, y aquí entramos precisamente en el núcleo del problema, cuando hacemos que prevalezca la comodidad de las costumbres y la dictadura, dice el Papa, de los prejuicios. Es difícil abrirse a la novedad y dejarse sorprender. Nosotros controlamos con las costumbres, con los prejuicios, dice el Papa, nuestra fe. Y esto puede suceder también con Dios, precisamente a nosotros, creyentes, a nosotros que pensamos que conocemos a Jesús, que sabemos ya mucho sobre Él y que nos basta con repetir las cosas de siempre. Eso nos exhorta el Papa, que tengamos cuidado en caer en algo mecánico. Pidámosle al Señor, danos, Señor, la capacidad del asombro, de abrirnos a las sorpresas que traes a nuestra vida, para que nuestra fe no sea una costumbre social. Dígale, Señor, haz que encontremos tu presencia humilde y escondida en la vida de cada día. Eso hay que pedirle al Señor, encontrar su presencia. ¿Cuántas veces nos creemos gente buena y religiosa porque vamos a la iglesia como los israelitas contemporáneos?
de Jeremías o los paisanos de Jesús, pero sin creer verdaderamente en la palabra que el Señor nos dirige. Porque los domingos estamos en la Eucaristía muchas veces y somos católicos, y el lunes en la brujería, porque creemos en esas cosas que el Señor nos ha prohibido, porque debemos de creer solo en Él. Diariamente pidamos que sepamos conservar y acrecentar el don más precioso que el Señor nos ha regalado, la fe en Él, en la Santísima Trinidad. Ore conmigo. Señor, es tan grande tu bondad y tu misericordia que quiero que me des el don de la fe para poder creer, vivir y aceptar este mensaje de este día. Te lo pedimos